puntos que son los que más se van a destacar y que se los voy a ir remarcando. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué es la epilepsia? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede decir? Calculo que ya lo habrán visto en algún momento, pero ¿alguien me puede decir cómo la definirían? Uy, no, me parece que estamos más... No pasa nada, no pasa nada. Una definición es muy difícil para eso, la verdad. Es verdad, que viva yo, ¿no? Que armé la clase. Bueno, no pasa nada. No es como un síndrome que cursa como con convulsión, distintos tipos de convulsiones de manera recurrente. Perfecto. Descargas eléctricas anormales. Exactamente, sí, esa es por excelencia una de las mejores cosas que podemos usar para definir. Sí, se relaciona mucho con las convulsiones. Ahora vamos a hacer algunas salvedades con respecto a ese tema. También, tema importantísimo, descargas anormales, una de las principales definiciones de la epilepsia. Es un trastorno del sistema nervioso central. Arranquemos por ahí. ¿Cómo lo vamos a definir? Esto es una definición grande, después nos vamos a ir adentrando un poco en ella. Por lo menos 2 crisis epilépticas no provocadas. Chicos, cualquier cosa me van parando, me van preguntando, no tengo ningún problema. 2 crisis epilépticas no provocadas. ¿Qué quiere decir que sean no provocadas? Que no es que hay algún evento agudo que haga que el paciente convulsione. Como por ejemplo sucede en los niños cuando tienen fiebre que pueden llegar a tener alguna convulsión. Bueno, esos niños no tienen epilepsia necesariamente, sino que tienen alguna causa que les está generando la convulsión. Los pacientes con epilepsia, para definir, para diagnosticarlos, uno de los criterios es esto, que sean por lo menos 2 crisis que no sean provocadas, que yo no tenga una causa aguda que me esté generando esa crisis. Estas 2 crisis tienen que tener por lo menos 24 horas de diferencia entre ellas. Que un paciente viene y nos dice, ya tuve 2 convulsiones ayer, y por más de que hayan sido con unas horas de diferencia, para que se considere como criterio, tienen que ser con 24 horas de diferencia entre cada crisis. Y, como les decía antes, en ausencia de una causa que la justifique. Esto es, a grandes rasgos, un poco de cómo haríamos nosotros para reconocer una epilepsia. ¿Y por qué les aclaro estos ítems? Porque no toda convulsión es epilepsia. Y esto es una de las cosas más importantes de la clase, una de las cosas que más quiero que se lleven, porque muchas veces lo confundimos y creemos que una persona que convulsiona ya automáticamente tiene epilepsia, y no. Por eso se hicieron estos criterios para determinar cuándo es y cuándo no es epilepsia. Entonces, ¿Puedo hacer una consulta? sí, obvio, decime. Vos dijiste que tenían que tener entre convulsión y convulsión al menos 24 horas de diferencia. ¿Y hay un máximo de tiempo que puede pasar entre ellas como para considerarlo? No. De hecho, vamos a ver más adelante que estos son algunos de los criterios, pero vos podés incluso llegar a diagnosticar a una persona con epilepsia si vos creés que tuvo una sola crisis, por ejemplo, no llegó a tener 2, tuvo una. Pero vos creés que por alguna u otra razón, que más adelante las vamos a ver, esa persona tiene un riesgo mayor al 60% de desarrollar una crisis en los próximos 10 años, o sea, un lapso re grande, pero en los próximos 10 años, podés concluir que esa persona tiene epilepsia. O sea, es por el riesgo. Si vos podés llegar a convulsionar, sea mañana, pasado o dentro de 5 años, yo lo tengo que considerar como epilepsia. Siempre y cuando cumpla estas otras características de las que estuvimos hablando, ¿no? Que no haya una causa que no haya una causa aguda que la justifique, etc. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿qué son las crisis epilépticas? Porque la epilepsia, hablamos, es un trastorno del sistema nervioso central, pero que se constituye de las crisis epilépticas. Es decir, las crisis epilépticas, que es sinónimo de convulsión, van a ver que por ahí lo uso ambos como sinónimos, porque se cree que por ahí convulsión hace mucha alusión a esto de los movimientos tónico-clónicos por ahí, que no necesariamente están en todas las crisis epilépticas. Entonces, por eso se prefiere el término crisis epiléptica. Pero en los libros y en el material de consulta lo van a ver indistintamente. Es una manifestación clínica, esto que hablamos antes. No toda crisis convulsiva es epilepsia. Ahora, la epilepsia se va a constituir de la manifestación clínica, que son estas crisis epilépticas. ¿Y por qué se dan?
como dijo una de sus compañeras, son descargas anormales que se van a dar de forma sincronizada y excesiva. Nosotros vamos a ver que estas descargas van a generar cierta respuesta, que va a ser la manifestación como una crisis epiléptica, y como les decía antes, estas crisis pueden ser motoras, pero también pueden ser de otros tipos. No necesariamente va a ser el paciente típico que nosotros vemos generalmente o en la calle o en las películas, que convulsiona teniendo las crisis que vamos a ver más adelante, que son las tónico-clónicas. Pueden ser sensitivas, pueden ser sensoriales, pueden ser emocionales. O sea, hay un montón de clasificaciones que de lo que va a depender el cómo se manifieste la crisis va a ser del área del cerebro que esté siendo afectada por la descarga normal. Entonces, es una manifestación clínica y se caracteriza por ser esto que les puse acá: brusca, paroxística, breve y autolimitada. Estas dos últimas características, que es breve y autolimitada, son muy importantes porque no sé si vieron seguramente que cuando una persona está teniendo una crisis convulsiva, una de las cosas que hay que hacer es tomar el tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que si se extiende de determinado tiempo, tenemos que tener cuidado que esa persona no esté en un estatus epiléptico, que es un tema que vamos a ver más al final de la clase, pero que es importante esto que les digo. Si vemos que una persona está teniendo una crisis que no frena por sí sola, que no es autolimitada, que se extiende de determinado tiempo, ojo, porque puede pasar a ser de una crisis convulsiva que se va a resolver a una emergencia neurológica. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Alguna pregunta? No. ¿Cuánto tiempo dura la crisis? ¿Cuántos minutos? Generalmente se dice que hasta 5 minutos. Pasados los 5 minutos ya tratamos de frenar la crisis de forma farmacológica y el paciente está en estatus epiléptico. Pero eso igual no se preocupen, que lo vamos a ver bien detallado al final de la clase. Ok, gracias. Entonces, concepto general, importantísimo, una de las cosas que más me interesa que se lleven: la epilepsia no es lo mismo que la convulsión. La convulsión es una manifestación clínica que se puede presentar en la epilepsia, pero puede también no serlo. Y esto es un poco lo que hablábamos antes, que yo les había dicho. ¿Se acuerdan que son 2 crisis epilépticas no provocadas, con 24 horas de diferencia entre ellas, sin una causa aguda que la justifique? Pero además, también podemos considerar epilepsia cuando tiene una sola crisis, pero el riesgo a que vuelva a suceder otra crisis es mayor al 60%. ¿Y cuándo puede ser que este riesgo sea mayor al 60%? Bueno, podemos hacer estudios. Si es un paciente que tuvo una crisis y nos dice que hace 5 años tuvo y le quedó cierta lesión, esa lesión no es que le causó la convulsión. ¿Por qué no? Porque si lo hubiese, no le provocó, no se la desencadenó, porque no es agudo. O sea, la lesión la tiene hace un montón de tiempo. Y ahora, por factores de él, se terminó desencadenando estas crisis epilépticas. Entonces nosotros tenemos que pensar que en ese paciente hay una predisposición a que vuelvan a ocurrir. En ese caso, por más de que haya tenido una sola convulsión, podemos determinar que es epilepsia. Otro caso es cuando encontramos actividad epileptiforme en el electroencefalograma. Cuando decimos actividad epileptiforme, la idea no es que ustedes sepan cómo es exactamente el electroencefalograma de una persona con epilepsia, pero sí que se lleven que puedan encontrarse ondas anormales, que van a ver por ahí en los libros que dicen punta onda, ondas agudas, ese tipo de ondas. Una persona que no tiene epilepsia no las tendría. Una persona que tiene epilepsia puede tenerlas incluso cuando no está en el momento de la crisis. O sea, estas son ondas que aparecen constantemente, no solamente al momento de la crisis. Y lo mismo, si tenemos un paciente que tuvo una sola crisis epiléptica, pero en el electroencefalograma vemos que también tienen este patrón epileptiforme, bueno, ojo, porque también está predispuesto a que vuelva a ocurrir otra crisis. Y finalmente, una crisis epiléptica nocturna. Esto también, las crisis epilépticas nocturnas son más graves quizás que las que suceden durante el día, por varias razones. Por un lado, porque, bueno, puede pasar desapercibida, porque quizás el paciente está dormido, no se entera, cuando estamos de día, digamos, mucha gente nos ve, quizás a la noche no tanto. Además, altera también el sueño, y la falta de sueño, la alteración del sueño, predispone a que haya más crisis epilépticas. Entonces, estos son todos factores a tener en cuenta si un paciente viene y nos dice: no, a mí solo me pasó esto una vez. Bueno, pero
fijarnos si tiene alguno de estos factores y fijarnos si tiene riesgo de que vuelva a suceder. ¿Alguna duda? ¿Pero ¿Ahora? es más frecuente la diurna que la nocturna? Sí. La nocturna muchas veces, de hecho, se asocia a esto que vamos a ver ahora, que son síndromes epilépticos, que es la tercera posibilidad de diagnosticar epilepsia. Son más raras y cuando se dan hay que buscar este tipo de síndromes. ¿Qué es un síndrome epiléptico? Que es lo que vamos a ver ahora. La idea de la clase no es ponernos a ver con detalle todos los síndromes, sino entender el concepto, porque también puede ser una de las formas de diagnosticar epilepsia. Estos son conjunto de características clínicas y encefalográficas. ¿Qué quiere decir esto? Estos síndromes van a tener crisis epilépticas, pero probablemente este no sea el único síntoma o la única característica clínica que tengan. Muchas veces vienen asociados a, trastornos psiquiátricos, a trastornos del desarrollo neurológico. No es solamente tengo crisis epilépticas y ya está, sino que es un conjunto de características clínicas y también electroencefalográficas. ¿Por qué? Porque vamos a ver que muchos de esos síndromes, por ahí no acá porque no es el tema de la clase, pero van a ver que muchos de esos síndromes tienen patrones específicos que vos cuando los ves en el electroencefalograma decís, mira, esto es propio de este síndrome. Entonces, esto hace que sean por ahí más fáciles de identificar. Bueno, suelen tener hallazgos etiológicos específicos. Estos hallazgos pueden ser que es algo genético, algo metabólico, pero por ahí, a diferencia de la epilepsia, que en muchos casos, en la mayor parte de los casos, es idiopática, que quizás es genético, pero que no lo sabemos, en este suelen encontrarse generalmente una etiología específica. Esto también es muy importante. Son edad dependientes y, como les decía antes, tienen un rango de comorbilidades. Edad dependientes porque, por ejemplo, ¿no? La mayoría o muchos de ellos se desarrollan generalmente durante el periodo neonatal, la niñez y la adolescencia. ¿Y por qué son edad dependientes? Porque generalmente las descargas anormales van a venir asociadas a estructuras inmaduras que se dan, esas descargas anormales, justamente porque las estructuras son inmaduras y porque se asocian también a patrones encefalográficos que son propios de la edad. Nosotros, a medida que vamos creciendo, nuestros patrones, digamos, en el electroencefalograma van cambiando. Entonces, por esta razón, son edad dependientes. Muchas veces, pasada la edad en la que dice, no sé, alguno, bueno, esto va a ocurrir hasta el año. Muchas veces, pasado el año, se resuelve el síndrome epiléptico. Otras veces no, porque puede evolucionar a otro síndrome, puede empeorar. Pero bueno, son edad dependientes. Si no te sucedió, disculpen, hay un compañero. Bueno, como les decía, son edad dependientes porque generalmente tienen un rango de edad y un rango de comorbilidades. Esto que les decía, no es solamente la crisis epiléptica, suele haber otras características clínicas asociadas y muchos de estos síndromes son encefalopatías epilépticas. ¿Qué es una encefalopatía epiléptica y cómo se relaciona con las comorbilidades? Consideramos que hay una encefalopatía cuando estas descargas anormales van generando un deterioro progresivo del desarrollo neurológico. Entonces, ahora no son solamente las crisis, sino que estas crisis que el paciente está teniendo, como generalmente son en números gigantes, o sea, en algunos síndromes por ahí los niños tienen 100 crisis en un día, o sea, es verdaderamente una locura, y tener tantas crisis con tantas descargas anormales termina llevando a una falta en el desarrollo o una alteración en el desarrollo neurológico. Y eso les trae comorbilidades, sobre todo en el desarrollo del crecimiento, bueno, puede traer también alteraciones psiquiátricas, como les decía. Entonces, no es solamente tener crisis epilépticas, sino que viene un conjunto de características que lo terminan haciendo un síndrome, justamente. Ahí está. Y, bueno, otra razón por la que es muy importante identificar el síndrome es porque van a impactar en el tratamiento y en el pronóstico del paciente. Como les decía, estos síndromes pueden tener hallazgos etiológicos específicos. Entonces vamos a ver que hay algunos que por ahí, no sé, tienen alguna alteración genética en ciertos canales, entonces por esa razón vos no le podés dar algunos medicamentos antiepilépticos, entonces tenés que darle otros. El pronóstico también es muy importante porque no es lo mismo el pronóstico de una persona que tiene epilepsia, que tranquilamente puede controlar su enfermedad, en la mayor parte de los casos sucede eso,
que una persona con un síndrome epiléptico, que son mucho más difíciles de controlar y que pueden tener una buena evolución en algunos casos, pero en otros casos es muy difícil verdaderamente que terminen evolucionando correctamente. Entonces, es importante reconocerlos porque no es lo mismo el tratamiento y no es lo mismo el pronóstico que le vamos a dar al paciente que tiene un síndrome a el paciente que tiene epilepsia. Una pregunta. La epilepsia entonces solo se controla, no es que se cura. No podemos hablar de Vamos a curación. hablar de eso más adelante. Hay un término que se que pues yo no te puedo dar un medicamento que a vos te va a curar la epilepsia y ya está, nos olvidamos para siempre. Va a tener que llevar cierto control, pero sí existe el concepto de epilepsia en remisión. Que de hecho van a ver por ahí muchas personas, por ahí si tienen algún conocido con la epilepsia, que dicen, no, yo tuve durante muchos años, pero ahora ya no tomo medicación y ya estoy bien y no tengo crisis epilépticas, las convulsiones. Eso es epilepsia en remisión. Lo vamos a ver más al final de la clase, pero está muy bien la pregunta. Bueno. Entonces, epilepsia es distinto de convulsión. Las convulsiones, ¿por qué se dan? Porque yo les estoy diciendo que no toda convulsión es epilepsia. Bueno, ¿qué otra causa de convulsión puede haber si yo no voy a diagnosticar al paciente con epilepsia? La hipoglucemia, alteraciones metabólicas, la hipoglucemia, que el paciente haya tenido un TEC ayer. Si el paciente viene y me dice, no, ayer tuve un accidente, me golpeé la cabeza y hoy está convulsionando, lo más probable es que el desencadenante de esa convulsión haya sido las convulsiones febriles son bastante comunes, sobre todo los niños no pueden regular muy bien su sistema, no tienen muy buena temperatura, el cerebro está mucho más excitable, es mucho más difícil por ahí sube de repente a cuando es gradual, entonces las convulsiones febriles son bastante normales. Un ACV, lo mismo, causa aguda, en el momento el paciente tiene un ACV, convulsiona, lo más probable es que haya sido el ACV. Y intoxicaciones, esto puede ser con metales pesados, que quizás es un poco más raro, en algunos casos con alcohol, si es muy extremo. Entonces, bueno, acá tenemos algunas de las causas, hay más, pero acá tenemos algunas de las causas quizás más comunes por las cuales una persona puede convulsionar, pero que no necesariamente sea epilepsia. Bueno, ahora vamos a pasar ya. ¿Hasta acá alguna duda? No. Perfecto, bueno. Ahora vamos a pasar a la... Sí. Yo leí que a veces hay como patrones de personalidad, como formas de personalidad epiléptica, algo así. ¿Eso sería parte del síndrome epiléptico, de lo que decías hace un rato? Mira, la verdad, yo no leí de ese tema. Lo que sí sé es que existen lo que se denominan crisis psicógenas, que están relacionadas, digamos, a, no sé si irá por este lado, pero sí existen crisis psicógenas que pueden muchas veces confundirse con crisis epilépticas, que les pasa mucho a personas quizás con trastornos o psiquiátricos o por ahí personas con mucha ansiedad, sobre todo cuando hiperventilan. Claro. Yo leí que eran como que el tipo de personalidad de la persona era como más pegote, como más extrovertido, no, como hablando como de la persona el 100% del tiempo, no de por ahí confundírselo con una convulsión, una crisis que se confunda con una convulsión. No, mira, la verdad es que eso no sabría decirte porque yo nunca lo leí, pero puede ser que esté. La verdad te lo debo para la próxima. Ok. ¿Alguna duda más? No. Bueno, ahora vamos a seguir con la clasificación de las crisis epilépticas. Nos vamos a enfocar en dos grupos principales, que son las crisis focales y las crisis generalizadas. Y esta clasificación parte desde decir, bueno, ¿en dónde inició la descarga normal? ¿Empezó en una sola parte del cerebro, como ocurre en las crisis focales? ¿O inició en todo el cerebro propagado y ya genera directamente una crisis generalizada? Hay un tercer grupo que en realidad no lo vamos a ver bien hoy porque me interesa más estas dos clases, estas dos clasificaciones, pero está el grupo en el que es de origen desconocido, que no se sabe si inició en un lugar y se propagó, no se sabe si inició directamente en todo, no se sabe, es de origen desconocido. Pero bueno, vamos a empezar ahora con las crisis focales. Entonces, como les decía, las crisis focales son las más frecuentes. Esto
es muy importante porque por ahí muchas personas piensan que las crisis más frecuentes son las que vemos, las tónico-clónicas, que son generalizadas, y no, en realidad lo más frecuente es que un paciente con epilepsia tenga crisis focales. No es lo único, por supuesto, puede suceder de otras formas, pero estas son las más frecuentes. Es lo que les decía, tenemos una descarga en una zona específica del cerebro. No es en todos lados, es súper específico. Nos puede traer manifestaciones motoras o no. ¿Esto de qué va a depender? De en dónde esté ocurriendo la descarga normal. Lo más probable es que si es en el lóbulo frontal haya manifestaciones motoras. Si es en el occipital puede haber manifestaciones visuales. Entonces va a ir variando según la zona en la que esté ocurriendo la descarga normal. Puede ser motora, pero también puede ser no motora. Y esto es muy importante, pueden cursar con alteración de la conciencia o no. Vamos a ver que cuando vayamos tipo por tipo de cada una de las crisis que hay, yo les voy a ir diciendo, estas tienen alteración de la conciencia, estas no. En algunos casos, si tiene o no tiene alteración de la conciencia, nos va a ayudar a distinguir entre una crisis y otra. Entonces, las crisis focales, dependiendo de cuál estemos hablando, pueden tener alteración de la conciencia como no. Tenemos 3 grupos dentro de esto. Las crisis parciales. Parciales y focales es lo mismo. Antes se decía parciales, ahora se dice más focales, pero en el libro lo pueden encontrar de cualquier forma y es lo mismo. Las crisis parciales simples, las crisis parciales complejas y las crisis parciales secundariamente generalizadas. ¿Sí? Ahora vamos a ir viendo uno por uno, entonces queda claro el concepto y les traje además algunos videos para que puedan ir viendo y entendiendo a qué me refiero, porque por ahí con la teoría nos quedamos un poco cortos. Bueno, crisis focales simples. Las crisis focales simples cursan sin alteración del nivel de conciencia. Y van a ver que esta es una de las formas de, por ahí, diferenciarla de las crisis focales complejas, que son el segundo grupo. Entonces, crisis focales simples, no cursan con alteración de la conciencia. El síntoma que nos dé, es lo que les decía antes, nos va a permitir ubicar en dónde está sucediendo la descarga. Es lo que les decía antes, si el lóbulo frontal probablemente sea motor. También, bueno, vamos a ir viendo en qué hemisferio se da según en dónde está la sintomatología. Lo mismo que estuvimos hablando todo este tiempo. ¿Pueden ser motoras? Sí. Pueden ser también psíquicas, autonómicas, sensitivas. No necesariamente tienen que ser motoras. Pero las más frecuentes son las motoras, en el caso de las focales. Esto que les digo, no tiene que ser motora, pero lo más común es que sea. Y algo muy importante es que si preceden una crisis parcial compleja, que es la próxima que vamos a ver, son auras. ¿Qué son las auras? Son avisos por ahí que el paciente tiene previo a desarrollar una crisis epiléptica. Entonces, por ejemplo, ¿no? El paciente tiene crisis psíquicas, entonces empieza a sentir mucho miedo, mucha ansiedad, con síntomas autonómicos, que quizás empieza a sudar mucho, siente taquicardia. Entonces, en ese momento, el paciente, que ya se conoce y que ya lo vivió, dice, bueno, me está por suceder una crisis epiléptica. Las auras son muy importantes porque ayudan al paciente a prever la crisis, no siempre, pero muchas veces sí, sobre todo si el paciente lo sabe reconocer, le ayudan a prever la crisis y poder ponerse en una posición que sea segura para no lastimarse. Y en algunos casos incluso hay algunas técnicas, quizás si piensan en otra cosa o toman agua o hacen algunos trucos que depende de la persona, pueden incluso frenar la crisis que está por venir. Entonces es muy importante que el paciente reconozca si tiene auras porque sea que puede frenar la crisis o no, le sirven para ponerse seguro a él o a ella misma en el momento en el que está por venir la crisis. Entonces, estas son crisis focales simples. Y acá les muestro un video y quiero que escuchen porque van a ver que la señora, su conciencia está bien, como no tiene pérdida de la conciencia, van a escuchar que habla y le responde el doctor sin problema. Perdón, pero no se escucha nada del audio. Ay, a ver. No sé cómo hacer para que ustedes escuchen. No, que no creo que sea. A ver si puedo hacer algo acá.
Si probás apagando tu micrófono, pero no creo igual. Ah, a ver, puede ser. Me parece, no sé si no tengo que cambiar acá, a ver si... No. A ver, voy a probar. Bueno, no funcionó, qué lástima. Igual yo les voy a mandar el Power, así que ustedes van a poder ver los videos y cuando lo vean, fíjense que el médico le pregunta, ¿te duele? Y la señora le dice, no, no, estoy bien, no, no tengo ningún problema. Y pueden ver en el video que la crisis está sucediendo únicamente en un brazo. La señora contesta, no tiene ningún problema, pero bueno, tiene justamente esto, una crisis focal simple. Después les paso el Power y pueden ver ustedes bien el video. Qué lástima que no se escuche. Bueno, ahora vamos con la segunda parte, son las crisis focales complejas. Entonces, a diferencia de las simples, en estas sí hay alteración del nivel de conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos hablarle al paciente, podemos tratarle de hacerle señales visuales, podemos tratar de llamarle la atención, pero el paciente no va a tener ningún tipo de respuesta porque no está consciente de lo que está sucediendo. ¿Okay? También las vamos a diferenciar porque en estas puede haber actos estereotipados. ¿Qué son estos actos estereotipados? Pueden ver por ahí que tienen movimientos de succión, digamos, de chupeteo con la boca, mastican, de movimientos de deglución, que este tipo de movimientos involuntarios no se ven en las crisis focales simples. Después yo les puse que puede llegar a darse como una crisis parcial simple, es decir, el paciente primero tiene una crisis parcial simple, pero durante la misma va perdiendo la conciencia. Entonces, en el momento en el que perdió la conciencia, ya pasa a ser una crisis focal compleja, ¿ok? Por más de que haya iniciado como una crisis parcial simple, si pierde la conciencia, lo consideramos una crisis focal compleja. Y la última diferencia que tiene con respecto a las simples es que en las simples, como la persona no pierde la conciencia, una vez que pasa la crisis, ya está bien. En estos pacientes, luego de la crisis, van a tener quizás un periodo un poco de confusión, que es lo que se llama periodo posictal, en el que tardan un poco más de tiempo en recuperarse. Y bueno, en este caso las más frecuentes son las del lóbulo temporal. Acá les traje otro video. En este video miren la boca de la chica, el movimiento que hacen, estos movimientos estereotipados involuntarios sobre todo. Bueno. No sé si ahí se entendió, por ahí los videos no se ven muy bien, pero bueno, lo que me importa que se lleven justamente son estas diferencias, que la forma más fácil de diferenciar es viendo el nivel de conciencia, viendo si tiene estos actos estereotipados, porque bueno, no podemos ver, en realidad hay otras cosas por ahí que son más complicadas, pero esos dos puntos ayudan mucho a diferenciar entre una crisis focal simple y una focal compleja. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? No. Perfecto. Cualquier cosa me dicen. Bueno, y ahora vamos con la última del grupo de las focales, que son las crisis focales secundariamente generalizadas. ¿Qué quiere decir esto? Vieron que yo les dije cuando empezamos a hablar de las clasificaciones que nosotros vamos a clasificar en crisis focales o crisis generalizadas según en dónde inicia la descarga normal. En este tipo de crisis, la descarga inicia siendo focal, pero después se termina generalizando y yendo a ambos hemisferios. Entonces, es una crisis focal porque inicia siendo focal, y lo que a nosotros nos determina la clasificación es en dónde inicia, pero se termina generalizando. Entonces, tienen alteración del nivel de conciencia, puede iniciar tanto como una crisis simple como una crisis compleja, y sucede esto que les digo, empieza focal y
se propaga y termina afectando al final a todo el encéfalo. Lo más común en este caso es que sean de tipo tónico-clónicas. Las crisis tónico-clónicas son un tipo de crisis generalizadas que vamos a ver más adelante cuando veamos la clasificación de las crisis generalizadas. Y bueno, lo más común es que se den en las crisis parciales que inician en el lóbulo frontal. Lo más común es que inicien ahí y se terminen generalizando. Acá les traje un video también que es que muestra bastante claro cómo se inicia en un lugar y termina afectando a todo. Perdón. Está tratando de unir a alguien. Perfecto. Bueno, ahora les muestro el video. No se ve muy bien, pero lo que me importa es que vean a grandes rasgos. Por ahí se ve un poco borroso. Bueno, no sé si ahí se vio, pero vieron que al principio inicia nada más teniendo una crisis focal en uno de sus brazos y se termina extendiendo y generando una crisis tónico-clónica que es en todo el cuerpo. Bueno, ahora ya terminamos con... Hola. ¿Cómo? Hola. Se escucha un poco cortado. Ah, porque estoy en la facu. Quería saber si las complejas también son motoras. Las crisis focales complejas también son motoras. Perdón, no te escuché muy bien, decime si te estoy contestando bien. Me preguntaste si las crisis focales pueden ser motoras. Sí, las complejas pueden ser motoras. Ah, sí, también, sí, pueden ser motoras. En realidad es esto que les digo, yo quizás van a escucharme que les digo, en este caso es más frecuente que sean motoras, en este caso es más frecuente que sean auditivas, etcétera, pero en realidad no hay uno definido. O sea, todas las crisis pueden tener distintas características, sobre todo en las focales, pueden ser sensitivas, motoras. De hecho, en este video que les mostré, en la descripción hablaba de que el paciente tenía crisis sensitiva, también con dolor de pecho y demás, que claramente en el video no se ven, pero sí, pueden ser motoras, pueden ser sensitivas de cualquier tipo. Bueno, y ahora vamos a arrancar con la clasificación y con la definición de las crisis generalizadas. Entonces, a diferencia de las que hablábamos antes, que son las crisis focales, estas son crisis bilaterales, es decir, que ocurren generalmente en los dos lados del encéfalo, en ambos hemisferios, y que no tienen un inicio focal. ¿Por qué es importante lo de que no tienen un inicio focal? Porque recordemos que si tiene un inicio focal y después se generaliza, son las crisis focales secundariamente generalizadas. Entonces, estas directamente arrancan en ambos hemisferios, distribuidas por todo el encéfalo. Es esto que les digo, son descargas generalizadas, descargas anormales, por supuesto, en toda la corteza cerebral. Generalmente, las crisis generalizadas cursan con alteración de la conciencia. Ojo, porque hay algunas excepciones que yo se las voy a decir, pero bueno, lo normal es que cuando es generalizada tenga alteración de la conciencia. Y hay muchos más subtipos que los que vimos en las crisis focales. Bueno, nos quedan 15 minutos, pero cuando se termine le mando otro link al doctor y se vuelven a unir al otro.
Bueno, entonces, tenemos diversos subtipos, son específicamente 7, vamos a ver. Las ausencias típicas, las ausencias atípicas, las crisis mioclónicas, las crisis clónicas, las crisis tónicas, las crisis tónico-clónicas y las crisis atónicas. Por ahí lo vemos la primera vez y son muchos conceptos que parecen muy similares, entonces la idea es ir uno por uno desenglosando y marcando para que a ustedes les queden las diferencias específicas entre los que vean que más se parezcan, ¿sí? Así que no cunda el pánico, vamos uno por uno y vamos desglosando a partir de ahí. Arranquemos con las ausencias típicas. Las ausencias típicas son episodios breves y repentinos de pérdida de la conciencia total. O sea, generalmente se ven muchos niños, ahora en el video que les traje es súper claro esto, pero se ven muchos niños en los que de repente como que se desconectan del ambiente. Entonces por ahí muchas veces en los colegios, en los jardines, se piensan que son nenes con déficit de atención, parecen, no, nunca presta atención, nunca, y quizás son estos episodios que le está sucediendo de que se desconecta y una vez que vuelve ya está, no tiene ningún problema, no tiene un periodo, como hablábamos quizás después de las secundariamente generalizadas o de las focales complejas, en las que el paciente después de la crisis queda como por ahí un poco confuso, necesita un tiempo para recuperarse. En las ausencias típicas no, el paciente tiene la ausencia, se desconecta del mundo, tiene este periodo muy repentino de pérdida de conciencia y vuelve sin ningún problema. Lo único que por ahí tiene es amnesia de lo que le pasó. O sea, el paciente no sabe, yo recién tuve una ausencia quizás, porque se olvida de ese momento. Son muy comunes en la infancia y vamos a ver que tienen un mejor pronóstico que las atípicas, que las vamos a ver después. Entonces, ahora les voy a mostrar un video que se ve muy claro porque pueden ser inducidas por hiperventilación. Entonces, si nosotros pensamos que un paciente está teniendo ausencia, sobre todo en los niños, como les digo, le podemos pedir que se hiperventile y vamos a ver que en medio de la hiperventilación se produce una ausencia. ¿Vieron esto que les decía? El paciente, o sea, le dijeron, bueno, venís, soplá en esta hoja de papel, él lo empezó a hacer, en el medio de la tarea tuvo la ausencia y después siguió soplando como si nada hubiera pasado. Porque es esto que les digo, es un periodo corto, pierden la conciencia y se recuperan inmediatamente. Y ahora vamos a ver cómo se... Igual, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Acá Sí, no habría como un gatillante que sería la hiperventilación? Exacto, sí. En realidad, la idea acá es ayudar a uno a llegar al diagnóstico, porque como son niños por ahí, el niño no te puede contar exactamente qué es lo que le pasó, por esto que te decía que quizás tiene un periodo de amnesia y demás. Entonces, lo que vos haces es inducir la crisis convulsiva. Ahora, yo, o por ejemplo, un niño cualquiera que no tiene epilepsia, puede hiperventilarse y no generar de una manera tan rápida un episodio de ausencia, porque no tiene epilepsia, por ejemplo, o no tiene... Entonces, estas son crisis que pueden ser desencadenadas por ejemplo, una hiperventilación, pero que a estos pacientes no les va a suceder solo cuando se hiperventilan. Les puede pasar en cualquier momento. Entonces, eso por ahí es lo importante. La hiperventilación funciona como un desencadenante. Sabemos que si el nene lo hace y tiene, probablemente termine desencadenando una ausencia. Ahora, no quiere decir que sea la única forma en la que se va a desencadenar. No sé si me expliqué bien. Sí, tiene sentido. Gracias. Perfecto. Bueno, ahora vamos con las ausencias atípicas. Estos también son periodos por ahí similares a los que vimos antes, en los que el paciente tiene un momento, digamos, en el que no tiene tanta pérdida de conciencia. ¿A qué vamos con esto? Quizás que es una de las cosas que yo les decía, que generalmente tienen pérdida de conciencia, pero justo en este caso no tienen. Porque por ahí nosotros vemos que el paciente empieza a tener signos motores, que en las ausencias típicas no lo vemos. No es tan brusco, vieron que acá el nene con la ausencia típica absolutamente de la nada se desconectaba y de la nada volvía. No es que era un periodo de más o menos, no. Bueno, en estos pacientes
empieza por ahí de forma brusca quizás, pero el final es un poco más complicado, por ahí están un poco más confundidos, no finaliza tan repentinamente. Y decimos que tienen menos alteración de la conciencia, o muchas veces no tienen alteración de la conciencia, porque nosotros quizás hablándole al paciente o pidiéndole que haga algo, o lo que sea, podemos hacer que salga o que se detengan incluso estas descargas anormales. Entonces, si bien por ahí uno piensa, bueno, pero entonces no pierde la conciencia, quizás son mejores, no son mejores, tienen peor pronóstico, porque se suelen asociar mucho a estos síndromes epilépticos que hablábamos antes. Entonces, por ahí cuando un paciente tiene ausencias atípicas, se tiene que buscar estos síndromes detrás y no suelen tener tanta buena respuesta a los medicamentos como si quizás la tienen las ausencias típicas. Entonces, la diferencia entre estas dos más que nada es que las ausencias atípicas tienen síntomas motores, que generalmente las ausencias típicas no lo tienen, y que las atípicas no tienen esta pérdida de conciencia tan rotunda como sí la tienen las ausencias típicas. No sé si se comprendió, alguna duda, porque por ahí estos dos conceptos mezclan un poco. ¿Podemos seguir? Sí. Perfecto. De esta no Sí, les sí. traje video porque no encontré, así que se los debo. Bueno, ahora ya vamos con las crisis mioclónicas. Y acá lo que más me va a importar es que podamos diferenciar las crisis mioclónicas de las crisis clónicas. Las crisis mioclónicas, las mioclonías, digamos, son movimientos involuntarios bruscos que funcionan como sacudidas, digamos. Entonces son rápidas sacudidas musculares, vamos a ver que el paciente realmente sacude los brazos, las piernas. Y la característica que más nos importa, porque es la que más nos va a diferenciar entre las crisis mioclónicas y las clónicas, es que en las crisis mioclónicas puede y generalmente no hay alteración del nivel de conciencia. El paciente tiene estas crisis, tiene estas sacudidas musculares, pero está consciente durante todo el tiempo. Es consciente, digamos, de lo que le está sucediendo. Que vamos a ver que es una diferencia que tiene con las crisis clónicas. En las crisis mioclónicas, lo mismo. Muchas veces se asocian a síndromes epilépticos específicos. Es raro que un paciente con epilepsia simplemente tenga crisis mioclónicas. Se puede dar también, por supuesto, pero bueno, lo más común es que se asocien a alguno de los síndromes epilépticos que hablamos antes. Entonces, de esta les traje video. Miren cómo el paciente, aunque esté teniendo la crisis, sigue tratando de comer porque el paciente está consciente. No es que pierde el nivel de alerta. ¿Puedo hacerte dos preguntas? Sí, por supuesto, decime. Entonces, estas, como no tienen alteración de la pérdida de la conciencia, ¿cómo las diferenciarías de una crisis focal ubicada, no sé, a nivel del lóbulo frontal? Bueno, ¿querés hacerme las dos preguntas o contesto esta y después vamos con la otra? No sé si están Me olvidé la otra relacionadas. pregunta. Bueno, entonces vamos con esta. Espera, y eso. te acordás. Sí, está. Si bien no pierden la conciencia, ¿son conscientes de que están teniendo las crisis convulsivas mioclónicas estas o no se dan cuenta de que están teniendo la mioclonía? Bueno, perfecto. Vamos con la primera. Las diferenciamos de las focales porque como estas se distribuyen en ambos hemisferios, el paciente va a tener las crisis que van a ser bilaterales, probablemente, en ambos miembros, y generalmente ocurre en las 4 extremidades. Quizás en este paciente no se ve
porque estaba justo tapado y nada más veíamos de arriba para abajo, pero si notan, la comida también se mueve porque no está teniendo únicamente sacudidas de los brazos, sino que está teniendo sacudidas también de las piernas. Entonces, las focales es en una zona específica que va a generar una sintomatología, por ejemplo, en un brazo. Entonces, un solo brazo que tiene estos movimientos. Perfecto. Bueno, en las mioclónicas, ahí estamos hablando, ojo, de una crisis focal motora, ¿no? Porque recordemos que no necesariamente puede ser, pero bueno, si es crisis focal motora en un solo brazo, las mioclónicas generalmente no. ¿Por qué? Porque no es una área específica del cerebro afectada, es todo el encéfalo. Entonces, no va a ocurrir en un solo brazo, probablemente esté en ambos. O en ambas piernas, o en un brazo y una pierna, etc. Y para la otra respuesta, que la pregunta era del nivel de conciencia, si sabía que estaba teniendo la crisis o no. Sí, generalmente son conscientes, a no ser de que tengan agregado, digamos, algún síndrome vieron que hay algunos síndromes psiquiátricos que niegan su enfermedad, pero en la mayoría de los casos sí son conscientes de lo que les sucede, porque están, como tienen, digamos, como no tienen pérdida de conciencia, están ahí viendo la crisis, ven cómo se les mueven los brazos, él nota que tiene dificultad para comer, entonces generalmente ellos saben que están teniendo una crisis. Perfecto, gracias. Ahora una pregunta, en este caso que la persona está comiendo, ¿no es riesgoso? Porque puede hacer una aspiración, ahora está consciente, pero sigue comiendo, eso es lo que es contradictorio, sí. ¿Se entiende? Sí, la verdad es que ahí, en eso ya, la verdad es que no sé cómo será, pero a mí también, la verdad, me parece raro y me hace ruido que en el medio quizás de este momento, porque incluso si no es con la comida también, yo calculo que ahí lo que tienes de plástico, la verdad es que no veo bien, pero que se clave un cuchillo en el ojo, la verdad que a mí también me parece medio peligroso. Claro. Ahí ya no sé si es de parte del cuidador, muy bien, por ahí. Pero bueno, también es una cuestión de que debe ser difícil por el tema de la independencia, ¿no? Porque no poder comer por tu cuenta también debe ser muy difícil. Entonces, por ahí, están tratando de incentivar esto un poco de la autonomía. Pero sí, yo pensé lo mismo cuando lo vi, dije, medio peligroso, la verdad, que siga comiendo. Sí. Igual, una cosita, o sea, se me viene como a la mente tal vez un comentario de que los músculos del glutorio están inervados más que nada por los pares craneales, claro, y tienen una inervación totalmente diferente a los que son los músculos esqueléticos, ¿no? Entonces tal vez a nivel cerebral la ubicación es totalmente diferente y puede ser que no suponga un riesgo, pero puede ser riesgoso al mismo tiempo. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Seguimos? Sí. Perfecto. Bueno, y ahora vamos con las crisis clónicas. La primera diferencia que vamos a ver entre las crisis mioclónicas y las clónicas es los movimientos clónicos suelen ser movimientos, quizás contracciones rítmicas. O sea, el músculo se contrae, se relaja, se contrae, se relaja. Suele estar distribuido en las cuatro extremidades, pero la diferencia, digamos, más marcada que tiene con las crisis mioclónicas es que hay pérdida de conciencia en este caso. Recién vimos que en la mioclónica el paciente estaba consciente, bueno, en las clónicas no, hay una pérdida de conciencia y generalmente, esto que les digo, los movimientos no son tanto de sacudidas, no es que el cuerpo se va sacudiendo, sino que es más esto de que se contrae y se relaja, se contrae y se relaja. Entonces puede tener sacudidas, pero no suelen ser tan notorias como lo son en las mioclónicas y además el paciente pierde la conciencia. Yo les puse que son parecidas a las mioclónicas porque es verdad, son similares, pero tienen estas dos características quizás que nos ayudan a nosotros a diferenciarlas. Y bueno, un comentario es que se ven más que nada en niños. Es más común que sean niños que en adultos, como sucede con las ausencias. Son como, perdón, sí. Una pregunta, ¿qué son como fasciculaciones más lentas? Claro, digamos, sí, exacto. Vieron que nosotros vimos como un movimiento en la que se desplaza el cuerpo quizás. Uy, nos queda un minuto, chicos. Te respondo. Sí, eso te iba a avisar. Sí, bueno, viste que nosotros vemos en las crisis mioclónicas que el cuerpo se desplaza mucho. Bueno, en las clónicas quizás no es tanto desplazamiento del cuerpo, sino el músculo contrayéndose y relajándose. Sí. Esa por ahí es la mayor diferencia. Uh-huh. Bueno, escuchen, les mando ahora el nuevo link, se lo mando a Nico y que él se los mande a ustedes, ¿vale? Sí. Sí. Bueno. Entonces, habíamos terminado de ver las crisis clónicas. ¿Alguna duda con respecto hasta las que vimos ahora? No. Perfecto. No, por ahora no, gracias. Seguimos entonces. Ahí va. Bueno, ahora vamos con las crisis tónicas. En las crisis tónicas, a los pacientes literalmente se les pone duro todo el cuerpo. O sea, esa es la forma vulgar de decirlo. Es un aumento repentino del tono muscular.
Y este aumento repentino puede involucrar cualquier parte del cuerpo, puede involucrar cabeza, mandíbula, tronco, miembros, cualquier parte del cuerpo. Lo peligroso de este tipo de crisis es que cuando el momento en el que aumenta el tono muscular puede llegar a producir caídas. Entonces ahí lo que más nos preocupa quizás es que el paciente no se lastime al caerse, que no termine generando traumatismos debido a estas crisis. Entonces son crisis que duran generalmente poco, lo mismo, segundos a minutos quizás, y que se constan solamente de eso, un aumento del tono muscular que hacen que el paciente quede duro, básicamente. Y ahora les traje un video y lo van a poder ver que es súper claro. Pero entonces, el aumento de tonicidad puede ser de manera focal, tener aumentado el tono de los brazos y no de las piernas, o sea, es como Sí. una focal, pero igual es una generalizada. Bueno, de hecho, van a ver igual que yo ahora les di una clasificación muy grande, pero en algunos casos pueden llegar a haber crisis focales y que habla específicamente de, según cómo sea la crisis focal, decir una crisis focal tónica, etc. Pero ustedes quédense con el concepto de que las crisis tónicas son generalizadas. No nos vamos a meter en las clasificaciones quizás más específicas porque no me interesa que se lleven eso. Podría llegar a darse, sí, pero lo general no. Son las crisis tónicas, que es lo que les digo, el inicio empieza en todo el cuerpo, entonces la tonicidad se va a dar en más de una zona. Generalmente los miembros superiores puede ser en cualquier parte del cuerpo. ¿Solo afecta al músculo esquelético? ¿Cómo, perdón? ¿Solo afecta al músculo esquelético? Si solo afecta al músculo esquelético, sí, tengo entendido que sí. Quizás hay casos que yo la verdad es que desconozco, pero me parece que no, son únicamente músculos esqueléticos. La verdad es que te lo tendría que averiguar bien, pero por lo que tengo entendido, sí. Gracias. Muy bien. Bueno, ahí viene al niño que está completamente con el cuerpo todo con la tonicidad aumentada. Hay un momento en el que empieza a hacer movimientos que son movimientos en los que trata de, cuando empieza a salir de esa tonicidad, digamos, de empezar a aflojar el cuerpo. No los confundamos con una crisis tónico-clónica que ahora la vamos a ver en la diapositiva siguiente. ¿El nivel de conciencia, como dijiste, que estaba en estas crisis? Está alterado también. Ok. En las únicas generalizadas que vamos a ver que puede no haber una alteración de la conciencia van a ser en las mioclónicas y en las ausencias atípicas. El resto, todas tienen alteración de la conciencia. Ahí está. Bueno, y ahora vamos con las crisis tónico-clónicas. Las crisis tónico-clónicas son una combinación de las últimas dos que vimos, de las crisis tónicas y de las crisis clónicas. Es decir, son convulsiones que suceden en dos fases. Tienen pérdida de la conciencia siempre, de hecho generalmente arranca teniendo una pérdida de la conciencia. La primera fase que vamos a encontrar es la fase tónica. En la fase tónica vamos a ver algunas características, como lo puede ser el estridor laríngeo. El estridor laríngeo es como sueltan como si fuese un gritito, que se da porque se contraen todos los músculos, incluyendo lo de la faringe, y eso hace que como se estrechan las vías aéreas, largue el poco aire que le queda y le salga como un grito, que es el estridor laríngeo. Entonces, la crisis empieza con pérdida de conciencia, tenemos la fase tónica que dura unos segundos, y después de esa fase tónica, inmediatamente después inicia la fase clónica, con estos movimientos de contracciones y relajaciones musculares. Entonces, es una misma crisis, pero que combina las crisis que habíamos hablado anteriormente, las crisis tónicas y las crisis clónicas. Y lo importante de estas crisis es que son muy exhaustivas para el paciente, o sea, pasada la crisis, suelen tener un periodo postcrítico muy confusional, digamos, les cuesta mucho recuperarse porque, bueno, son muy exhaustivas porque es todo el cuerpo, dos tipos de crisis al mismo tiempo, entonces suelen ser muy cansadoras y esto hace que tengan un periodo postcrítico bastante marcado. Y acá les muestro el video. Escuchen, no pueden escuchar. Bueno, cuando vean ustedes el video,
escuchen que al principio van a escuchar el estridor laringio, que les digo que es un gritito que larga la nena justo antes de ponerse toda dura. No lo van a escuchar ahora, pero cuando lo vean ustedes, escúchenlo. Bueno, en esta vemos, también cuando escuchen el video van a ver que hay una descripción en inglés de lo que está sucediendo y también podemos encontrar movimientos estereotipados involuntarios, como esto que les decía antes, de quizás masticación, deglución, chupeteo. También puede llegar a ver... no, estaban poniendo el PC. También puede llegar a haber liberación de esfínteres. Esto es muy importante porque pierden control absoluto, pierden la conciencia, entonces puede llegar a haber liberación de esfínteres. Y algo a recalcar que pasa en realidad en todas las crisis en las que se pierde conciencia. No sé si ustedes vieron que había una mano ahí como acariciando a la nena, que probablemente sea alguno de los padres. Los nenes en ese momento no están enterados de nada de lo que les está pasando, no están sufriendo, no es que puede parecer que uno dice, ay, duele y demás, pero en ese momento ellos no están sufriendo porque no están conscientes de nada de la situación. Entonces, nada, si nos llega un niño, obvio, dejemos que la madre, si quiere, lo trate de calmar. La verdad es que no va a hacer nada, porque en ese momento el niño está inconsciente y una vez que la crisis inicia no se puede parar. Entonces, mientras no hagan nada los padres que puedan perjudicar al niño, podemos dejar que se queden y que le acaricien la pierna, pero obviamente siempre teniendo en cuenta que no hagan nada que pueda terminar perjudicando al niño, como por ejemplo tratar de agarrarlo para frenar la convulsión. Nada, me parecía importante aclarar eso, ya que justo en este video aparecía una madre ahí tratando de estar ahí con la niña. Bueno, está bien, porque son los padres, por supuesto, pero sepan que eso, que la niña en ese momento no estaba sintiendo nada porque estaba inconsciente, entonces lo de la madre era más para ella que para la niña en sí. Bueno, y nos quedan el último tipo de crisis generalizadas que vamos a ver, que son las atónicas. Las crisis atónicas, para que se las acuerden siempre, son las crisis Toy Story. O sea, el paciente le sucede lo que le está pasando a Woody en esa imagen. ¿Qué quiere decir? Son caídas súbitas. ¿Vieron como veíamos con las tónicas que hay un aumento del tono muscular repentino? Bueno, acá sucede lo contrario. Pierden el tono muscular muy repentinamente y esto es muy peligroso porque justamente vos estás caminando por la calle, por ejemplo, y la nada, perdés todo el tono, te caes, lo mismo. Lo que, si bien quizás uno dice, bueno, no es tan grave, son de las más graves porque son las que más pueden terminar lastimando al paciente por traumatismos. Se cae, se golpea la cabeza y bueno, puede llegar a terminar empeorando la situación que quizás era solamente una crisis y termina escalonando a algo mucho más grave. Entonces, si bien no son tan comunes, son bastante peligrosas por esto de que pueden producir caídas y los pacientes pueden tener muchos traumatismos de no cuidarse. Y esto de que se suele asociar al síndrome de Knox-Gastaut, este es uno de los síndromes epilépticos de los que yo les hablaba, que se ven también en niños de entre generalmente 1 a 7 años y se suelen acompañar de desarrollo, sobre todo de un desarrollo neurológico defectuoso, de síntomas psiquiátricos. No es solamente esto, no siempre tiene que estar acompañado de eso, pero generalmente se vincula mucho a este síndrome. Y les traje un video que es súper claro a una niña que le está sucediendo este tipo de crisis. Bueno, es cortito, pero es recontra claro. La nena estaba parada con la nena se cae y eso es peligroso porque ahora la nena justo estaba con la mamá ahí, pero si no está puede golpearse la cabeza. Vieron que tenía igual en la cabeza justamente para proteger en caso de que suceda. Pero bueno, ojo con estas crisis, que lo que más nos preocupa es fijarnos que el paciente no esté con traumatismos múltiples por estas caídas que le van a suceder constantemente.
Entonces, Pregunta, ¿la nena se larga a llorar porque se dio cuenta de lo que le ocurrió o por el golpe que después se da cuenta que algo le duele? No, probablemente por el golpe que después se da cuenta que algo le duele, porque como les digo, en esta también se pierde la conciencia, pero es muy cortito el periodo y lo que sí ve la nena es que por ahí en un momento estaba parada y de la nada termina sentada y con dolor de piernas o lo que sea en donde se haya golpeado. Entonces, no es común por ahí que haya esta reacción de llorar o de porque se golpearon, pero también hay pérdida de conciencia. Perfecto. entonces, dentro de las generalizadas, las tónico-clónicas son las más frecuentes y las atónicas las más raras. No, en realidad, o sea, puede ser que las tónico-clónicas sean frecuentes, pero ojo porque no son las más frecuentes, son las más visibles. Esta es una aclaración, de hecho, que no sé qué libro están usando ustedes, pero si ven el manual de neurología, van a ver que te aclara, de hecho, no son las más comunes, o sea, son las más visibles. Entonces uno tiende a pensar que, bueno, como son las que más veo, deben ser las más frecuentes, pero no, en realidad. Las más frecuentes, como les dije, son las focales y después va muy relacionado a la edad en la que se encuentre. En niños es más frecuente que sean ausencias, quizás. Entonces, hay relación. Pero dentro de las generalizadas, yo te preguntaba, Sí. ¿cuáles son las más frecuentes? Claro, por eso, depende mucho también de la edad. Por ejemplo, en los niños son muy frecuentes las ausencias, probablemente una de las más frecuentes son las ausencias, y si está o no relacionada a síndromes epilépticos. Las tónico-clónicas son frecuentes, se ven, por supuesto, no es que no, pero no es que son las más frecuentes en general. Depende mucho de la edad, de si está asociada a un síndrome o no. Entonces, son frecuentes, sí, pero no son las más frecuentes. Y es muy difícil por ahí definir un solo tipo que yo te diga, sí, estas son las que más se ven, porque está muy relacionado con las características del paciente. Claro, gracias. Bueno, acá ya terminamos con la clasificación. No sé si tienen alguna duda de lo que vimos hasta ahora. No. Sí, ¿cuáles son las características del periodo postcrítico, del postictal? Bueno, nosotros vamos a ver que el paciente primero va a estar muy cansado. O sea, sobre todo en las tónico-clónicas, generalmente el paciente después de la crisis necesita dormir, necesita un tiempo para poder recuperarse. Va a estar confundido. Más probable no va a recordar que le sucedió la crisis, no va a entender. Generalmente, imagínense si le sucede en la calle, está tirado en el piso, con gente mirándolo así, va a decir qué pasó, va a estar confundido. Entonces, las características más comunes son cansancio, confusión, bajo nivel de alerta, lo va a ir recuperando paulatinamente, pero no es que automáticamente entiende todo, entonces el nivel de alerta también va a estar un poco alterado, y esto que es una recuperación quizás gradual, no es que enseguida ya está bien, sino que de a poco va a ir quizás mejorando un poco la confusión, mejorando el nivel de alerta, pero bueno, las características quizás más marcadas son confusión, disminución del nivel de alerta y cansancio. Gracias. Bueno, ahora vamos a ir, si no queda ninguna duda más, acerca de la clasificación. No. Perfecto. Ahora vamos a ir con el diagnóstico. Nosotros ya hablamos un poco del diagnóstico cuando estábamos hablando de la definición de epilepsia, pero vamos a ver que hay algunos puntos que nosotros nos van a ayudar a ir guiándonos a, bueno, este paciente tiene epilepsia, fue solo una crisis convulsiva, como... Entonces, yo les puse 4 puntos principales. Primero, distinguir si lo que tuvo el paciente efectivamente fue una crisis epiléptica o fue una crisis no epiléptica. Nosotros decimos, bueno, listo, hacemos el interrogatorio, ahora vamos a ver bien cómo. Sí, efectivamente es crisis epiléptica. Bueno, pero esta crisis es una crisis aislada porque tuvo fiebre y era un niño, por ejemplo, o es epilepsia. Para esa, en gran parte, nos va a ayudar mucho el electroencefalograma y las neuroimágenes, que son los últimos 2 puntos. Entonces ahora vamos a ir viendo punto por punto y cualquier duda que tengan me van frenando. Ahí va. Bueno, entonces, crisis epiléptica o no epiléptica. Acá les dije un cuadrito que marca bien quizás la diferencia entre no epiléptica y epiléptica y en qué situaciones se puede llegar a dar. Entonces, crisis... ¿Te hago una pregunta? Sí, decime. Por casualidad, este cuadrito al momento, no sé si después nos darán las diapositivas o no, pero si no, ¿lo podés ampliar un poquito para que se pueda leer? Sí, igual yo les paso el Power después, pero para que ahora vean bien. Ahí dale, se ve. gracias. ¿Mejor? Sí, mejor, gracias. Perfecto. Bueno, entonces tenemos crisis no epilépticas versus las epilépticas. ¿Cómo vamos a ver o cómo vamos a descifrar si lo que tuvo el paciente fue o no una crisis epiléptica? Principalmente por anamnesis, ¿no? Tenemos que consultarle tanto al paciente como al entorno, si estuvo con alguien, con algún familiar, cómo cree que fue la crisis, o cómo fue el después de la crisis o el antes de la crisis, porque el paciente probablemente
la crisis no la recuerde, y además a los familiares, que son los que presenciaron, o a quien sea que estaba ahí, que nos ayude también a describir para definir si verdaderamente fue epiléptica. Después hay otras cosas que nos van a ayudar, pero les traje acá este cuadrito que quizás tiene los principales diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer. Por un lado tenemos las crisis psicógenas. Las crisis psicógenas son crisis que no son epilépticas porque no es que se dan por una descarga normal encefálica, sino que se dan por generalmente un desbalance quizás que se puede producir metabólico en pacientes con mucha ansiedad, por ejemplo. Las crisis psicógenas las podemos ver en pacientes con epilepsia. Pacientes que quizás tienen miedo de que llegue una crisis, se ponen nerviosos, se alteran, se hiperventilan y eso les genera un desbalance metabólico que termina produciendo una sensación como si fuese similar a una crisis tónica. El cuerpo se pone todo duro, pero en realidad no están teniendo una crisis epiléptica. Es algo psicógeno, es algo psicológico que tiene cierto componente fisiológico justamente por esta hiperventilación. ¿Cómo los diferenciamos? El paciente en esa crisis, yo le digo, pará, calmate, respirá, y al respirar correctamente se van a aliviar los síntomas. A diferencia de las crisis epilépticas, que yo les decía que una vez que se comienza, vos no hay nada que puedas hacer para frenarla. Ya está, se inició. Las psicógenas no. Las psicógenas se pueden frenar si nosotros ayudamos al paciente a calmarse y demás. Entonces, esta es una primera diferenciación que tenemos que hacer. ¿Puedo hacer un paréntesis ahí? Sí, obvio. Que muchos pacientes que simulan generalmente piensen que lo que es más conocido y todo son las crisis tónico-clónicas, como les decía Sofi, son las más llamativas y demás. Entonces, pacientes que están teniendo una crisis psiquiátrica por cualquier causa que sea, lo que van a simular es algo tónico-clónico. Si yo a ese paciente le hablo y le digo, escúchame, mirame un segundito, mirá para acá, mirá para allá, el paciente va a responder. Un paciente que está con una crisis epiléptica jamás abriría los ojos porque yo le dé una orden, y es más, si yo intento acercarme probablemente me como una piña por parte de ese paciente. Entonces tengan eso en cuenta para diferenciarlos cuando un paciente está en crisis y les está mintiendo, digamos, para poder diferenciarlo de algo normal, digamos, de algo que sea normalmente. Sí, totalmente. ¿Sí? ¿Alguien habló? Ah, perdón. No, sí, lo que dice Flor, total, aparte es muy útil a la hora de diferenciarlo, esto de que la gente no sabe, obvio, esta diferenciación entre pérdida de conciencia o no según la crisis. Entonces, la verdad es que es un muy, muy buen método para diferenciarlo si tenés al paciente con la crisis psicógena en ese momento. Bueno, y después tenemos las no epilépticas fisiológicas, digamos, que sería principalmente el síncope, que no se da lo mismo. El síncope, a diferencia de la epilepsia, no se da por una descarga normal, sino por una hipoperfusión transitoria a nivel cerebral. Entonces, no es lo mismo, no es la misma etiología tampoco, y por ahí es difícil diferenciarlo, pero bueno, hay que hacer mucho análisis acerca del episodio, saber cuánto duró, si tiene crisis epilépticas generalmente con auras, bueno, en el síncope quizás no hay tantas auras, sino por ahí hay más sintomatología emocional, digamos, que después también, no sé, liberación de esfínteres. El síncope puede haber, pero como suele ser más corto en tiempo, es más raro que haya que en las crisis epilépticas. Entonces, si bien puede haber en ambos, quizás, bueno, si la crisis dura unos minutos, tenés más chances de que suceda a que en los pacientes con síncope, que suelen durar unos segundos nada más. ¿Y el periodo posictal? Exacto, bueno. ¿En las aclónicas? No, atónicas. Ah, sí. El periodo posictal en las atónicas, no, generalmente no está presente. Generalmente no. Ah, ok, entonces ahí no lo puedes diferenciar de un síncope. No, exacto. Pero sí lo puede, pero bueno, es verdad, las atónicas son muy difíciles de diferenciar del síncope, muy buena observación. Pero es lo que les digo, es empate de anamnesis y después, obviamente, a nosotros al paciente le vamos a hacer ciertos estudios complementarios, ¿no? Que también nos van a ayudar. No es que todo lo vamos a sacar charlando con el paciente, pero es una gran herramienta. Y también preguntar, interrogar. ¿En qué momento te pasó esto? No, me levanté de la cama y me agarró. Bueno, ojo, porque entonces por ahí nos lleva más a pensar en un síncope por hipotensión ortostática que por una crisis epiléptica. Entonces, si bien la historia del paciente y de los familiares es muy importante, también después nos va a ayudar mucho cuando veamos el electroencefalograma, quizás las neuroimágenes, interrogatorios acerca de la historia familiar. Quizás te dicen, no, sí, mi mamá, mi papá y mis abuelos tienen epilepsia. Bueno, entonces por ahí le ponemos un par de monedas más a la epilepsia o a las chances de que sea una crisis convulsiva. Entonces,
el interrogatorio es súper importante, nos va a ayudar en gran parte, pero no es que siempre vamos a poder definir con preguntas qué es lo que le sucede al paciente. Ahora, es fundamental y es lo primero que tenemos que hacer porque es una de las mejores herramientas que tenemos y en muchos casos lo vamos a poder sacar mediante el interrogatorio. Entonces, esto es una pregunta. Sí, decime. Si bien habías dicho que en la epilepsia había el electroencefalograma unas ciertas características que te podían hacer pensar en epilepsia, en las crisis epilépticas, si ocurre una y nada más, ¿queda algún resabio o algo que vos puedas, mediante el electroencefalograma, decir, ok, fue una crisis epiléptica o no? Bueno, me gusta mucho esa pregunta porque vamos a hablar más adelante de eso. Los pacientes, no todos, muchos de los pacientes que tienen epilepsia no tienen solamente ondas anormales al momento de la crisis. Para que se dé una crisis tiene que haber ondas sincronizadas en un mismo momento que generen una descarga normal lo suficientemente grande como para generarla, pero normalmente los pacientes con epilepsia tienen patrones anormales todo el tiempo. Ondas que no deberían estar, vos encontrás ciertas características en el electroencefalograma que no deberían estar, por más de que no sean en el momento de la crisis. Entonces, sí, hay características que a vos te pueden decir, este paciente, ojo, porque tiene lo que se llama actividad epileptiforme. Ahora vamos a ver más adelante que eso no siempre sucede. Entonces ahí es cuando tenemos un problema de decir, bueno, pero entonces puede ser que no tengamos un electroencefalograma normal, pero el paciente tenga epilepsia igual, porque en algunos pacientes no está esta actividad. Entonces, si bien puede haber estas actividades anormales que vos decís, mira, esta actividad epileptiforme, este paciente probablemente tenga epilepsia, también puede no estar. Entonces ahí es en donde se complica. Pero sí, puede existir. Lo más frecuente es que haya una carga genética, o sea, que el paciente tenga antecedentes familiares de tener con epilepsia o que se den casos aislados. No, tiene un componente genético. Tiene un componente genético, muchas veces, de hecho, vieron que en la mayor parte de los casos es hereditario. No se guíen solo por eso, porque no necesariamente el paciente tiene que decirte, no, si yo tengo antecedentes para que vos lo pienses, porque no, pero sí es común que haya antecedentes, que haya cierta carga genética. También puede ocurrir que la causa sea genética, digamos, porque hay una mutación en tal transportador y ocurra eso, pero no siempre es el caso. Muchas veces es genética porque no necesariamente es 100% hereditaria, pero sí hay un componente ahí dando vuelta. Así que sí, es bastante común, pero de nuevo, no se guíen solamente por eso, porque no necesariamente tiene que estar. Bueno, seguimos. Listo, supongamos que nosotros descartamos las causas no epilépticas. Vamos para las epilépticas. Dentro de esto, lo que nosotros tenemos que distinguir es, bueno, acá hubo crisis provocadas o no provocadas. Es decir, ¿tengo un componente agudo que hizo que este paciente ahora tenga una crisis o no tengo un componente que me la haya desencadenado? Entonces, a partir de eso, bueno, lo mismo, interrogatorio, examen físico. Es un paciente de 4 años que la mamá te dice, sí, no, estuvo toda la noche con fiebre, y bueno, lo más probable es que sea una causa provocada. Es un paciente alcohólico que consumió grandes cantidades de alcohol. El alcohol también puede llegar a desencadenar, en muchos casos, una crisis. Metabólica, es un paciente que vino con hipoglucemia. Bueno, la hipoglucemia también puede llegar a desencadenar. Entonces, todas estas cosas, nosotros, el interrogatorio sí juega cierto papel, pero también nos va a ayudar mucho en un laboratorio, por ejemplo, ¿no? Entonces, averiguar cuál es la glucemia de este paciente, los antecedentes, qué fue lo que ocurrió antes de la crisis. Entonces, nada, buscar causas agudas. ¿Se golpeó la cabeza este señor, esta señora, este niño en algún momento? Sí, mirá, ayer justo estaba jugando y se le dieron súper fuerte en la cabeza, pero pensé que estaba bien. Bueno, entonces esas cosas las vamos a ir recolectando en el momento. ¿Alguien quiso hablar? Perfecto. Bueno, ahora, una vez que nosotros vemos que no hay ninguno de estos factores agudos, podemos guiarnos más a pensar que es una crisis no provocada. Es decir, es algo crónico. Y a partir de ahí vamos a decir, bueno, este paciente tiene epilepsia. Ahora, ¿esta epilepsia es idiopática o somática? Generalmente es idiopática. O sea, en el 60% de los casos, un poco más, suele ser idiopática. No sabemos por qué está. Pero muchas veces es somática. ¿Qué quiere decir esto? Y este es un paciente que, mira, justo hace 5 años tuvo un accidente de tráfico y le quedó esta lesión cerebral y, mirá, y ahora empezó con las convulsiones. Entonces, en este caso el TEC no genera una convulsión provocada porque el accidente y la lesión la tuvo hace 5 años y recién hoy le está produciendo. Entonces, no es que es la causa porque no lo desencadenó de forma aguda, pero sí hizo que se vuelva más predispuesto.
Y lo mismo puede pasar con personas que tengan, no sé, displasia cortical, por ejemplo, o otro tipo de lesiones en los que, bueno, nosotros podemos explicar quizás bueno, mirá, lo que quizás predispone que este paciente tenga estas crisis es esto de acá. Entonces, eso, ¿cómo lo vamos a sacar? Con los estudios que vamos a ver ahora, que son el electroencefalograma y las neuroimágenes. ¿Hasta acá alguna duda? No. Perfecto. Ahí también queda, chicas. Ahí está. Bueno, perdón, me faltó esto antes, en realidad. Nosotros decimos, bueno, listo, esto fue una crisis epiléptica. Esto que es un poco en realidad lo que hablábamos en el cuadro. ¿Es una crisis aislada o epilepsia? De nuevo, vimos todas las causas como para pensar que es una crisis aislada. Y acá les dejo, que ya lo vimos al principio de la clase, pero nunca viene mal un recordatorio, las razones por las cuales nosotros podríamos pensar que es epilepsia. Nada, mismo de antes, soy repetitiva, pero es para que les quede bien claro, más que nada, cuándo podemos pensar en una epilepsia y no comernos una causa aguda, quizás que tengamos que resolver ya. El paciente ya ha tenido otras convulsiones, interrogar acerca de eso. Bueno, estas convulsiones tuvieron las 24 horas de diferencia. Encontré o descarté ya todas las causas agudas posibles. Después de eso, y bueno, te hago otra consulta, no sé, ¿el paciente tiene algún tipo de desarrollo neurológico defectuoso? ¿Vos lo ves? Y bueno, por ahí entonces me tengo que inclinar un poco más en pensar en síndromes. ¿En qué edad está ocurriendo? ¿Me cierra con algún síndrome según su edad? Entonces, a partir de ahí vamos a ir desenglosando según las posibilidades que tenemos para pensar en una epilepsia o en una crisis aislada. Lo más fácil es primero descartar todas las causas posibles agudas. El paciente no tiene fiebre, no está hipoglucémico, no tuvo un TEC. Bueno, si ninguna de esas cosas está, es probable que tengamos que inclinarnos más para la epilepsia. Entonces, si no tenemos las dos crisis, con estos criterios de dos crisis, diferencia de 24 horas sin causa, decimos, bueno, tuvo una sola crisis, le hago un electroencefalograma, le hago una neuroimagen, busco a ver si hay algo más que a mí me ayude a decir, este paciente tiene epilepsia. Entonces, electroencefalograma. Acá es un poco de lo que hablaba uno de sus compañeros, ¿no? Nada, les puse para que sepan, son 21 electrodos que se colocan en el cuero cabelludo, justamente para poder leer cómo es la actividad eléctrica del encéfalo. El electroencefalograma nos va a servir para diagnosticar la epilepsia y para clasificarla. Y también para saber de qué síndrome estamos hablando en el caso de que haya un síndrome epiléptico. ¿Por qué? Porque van a ver que hay determinados patrones, no sé, punta onda, hay uno de los síndromes que se caracteriza por tener ipsarritmias, se llaman, que es muy característico de uno de los síndromes, el síndrome de West se llama, que es básicamente ver muchos tipos de onda, punta aguda, un montón de tipos de alteraciones en el electroencefalograma que una persona normal no las tendría. Entonces, se ven todos, en todo el electroencefalograma, a lo largo de todas las derivaciones, y de distintos tipos de ondas, que cualquier otra persona no las tendría. Entonces, nos ayuda para diagnosticarlo y también muchas veces nos ayuda para clasificarlo. Ahora, es esto que les decía antes. Un electroencefalograma normal no nos descarta el diagnóstico. ¿Por qué no nos lo descarta? Porque así como hay pacientes que van a tener ciertos patrones que a nosotros nos van a hacer pensar, bueno, listo, este paciente probablemente tenga epilepsia. ¿Por qué? Porque tiene muchas chances en el futuro de volver a tener otra crisis. Hay veces que el paciente no tiene nada y le hacemos un electroencefalograma y es normal. Y así todo puede tener epilepsia. Entonces, si bien es muy útil para el diagnóstico y para la clasificación, no nos sirve para descartarlo. Únicamente nos va a ayudar si encontramos algo. ¿Alguna duda hasta acá? No. Y después tenemos a las neuroimágenes. Cuando hablamos de neuroimágenes, lo que más vamos a usar es la resonancia magnética, porque es la que mejor resolución tiene y con mayor calidad, que más nos va a ayudar, digamos, a ver bien qué es lo que está sucediendo. Entonces, lo vamos a hacer en todo paciente que sospechemos de lesión estructural. Esto que les decía, si tenemos un paciente que hace un par de años tuvo un TEC, por ejemplo, y ahora empezó con crisis convulsivas, bueno, creemos que puede haber algo quizás que las esté generando. Entonces, vamos a ir a buscarlas. Y esto de, bueno, identificar lesiones que se correlacionen con la clínica. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes van a leer quizás que hay patrones para la epilepsia a la hora de hacer neuroimágenes, a la hora de hacer resonancia magnética. Entonces, si el paciente tiene determinados síntomas que a mí me hacen pensar, por ejemplo, mira, yo creo que acá puede haber, no sé,
una lesión en el hipocampo, porque está teniendo muchos síntomas autonómicos y muchos síntomas, digamos, de ansiedad, de emocionales, entonces quizás se afecta el hipocampo y la amígdala, yo voy a ir a utilizar secuencias que me permitan ver bien esas áreas. Entonces, según la clínica que me describa el paciente o los familiares del paciente, puedo utilizar determinadas secuencias para ir a buscar esas áreas. Se usan, hay un montón de tipos de secuencias, que lo mismo, ¿no? La idea no es que lo aprendan, sino que sepan que existen estos protocolos para epilepsia a la hora de hacer imágenes, pero se usan quizás mucho, se pide T1 y T2 en cortes finos, para algunas estructuras, no en todos los hospitales, ¿no? Por supuesto no siempre lo tienen, pero T1 en 3D, digamos, para poder localizar bien en dónde está la lesión. Muchas veces se usa FLAIR, de difusión para ver si hay algún trastorno metabólico. Entonces, hay muchos tipos de secuencias que nosotros vamos a elegir usarlas según en dónde creamos que esté la lesión. Nada, lo grande de esto y que lo que me importa que se lleven es que la resonancia magnética es de elección y que la vamos a hacer más que nada para ver si hay alguna razón por la que nosotros pensemos que el paciente puede volver a tener una crisis dentro de los próximos 10 años, por ejemplo. Y bueno, por supuesto, si el paciente llega con el peor dolor de cabeza de su vida y un foco neurológico, tenemos que descartar ACV, en ese caso vamos a hacer una tomografía. O sea, hay excepciones, ¿no? Pero bueno, si nosotros no creemos que haya una ACV porque no hay tal riesgo, elegimos la resonancia magnética. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Ahora vamos. Sí. A no ser, es como les digo, vamos a ver las situaciones. Si nosotros creemos que ese paciente tiene riesgo de tener una ACV porque la familia cuenta que previo a las convulsiones empezó con un dolor de cabeza muy fuerte, con debilidad en la cara, con debilidad en los brazos, entonces vamos a llevarlo a una tomografía, porque ese paciente puede estar cursando con una ACV. Pero si no, podemos considerar hacer una resonancia magnética. En ese caso va a depender de la situación. Bueno, vamos con el tratamiento. Yo acá en el tratamiento les puse 4 puntos. Los 2 primeros son los que más me interesan. Los otros los vamos a nombrar, pero la verdad es que no se utilizan tan comúnmente. Y cuando digo los 2 primeros, el más fundamental de todos son los fármacos antiepilépticos. Que ahora vamos a ver por qué. Fármacos antiepilépticos. Es un poco lo que alguno de ustedes me había preguntado al principio de la clase acerca de, bueno, pero ¿se cura o cómo? No. Los fármacos antiepilépticos no buscan curar la enfermedad porque no lo pueden hacer, sino que buscan prevenir las crisis. O sea, la idea es disminuir y controlar las crisis que tiene el paciente. Perdón, ¿alguien quiere entrar? Aproximadamente el 80% de los pacientes que cumplan con el tratamiento con los fármacos antiepilépticos va a tener un control completo de la crisis. O sea, de las crisis. Puede llegar a entrar incluso en remisión. O sea, suelen tener muy buena adherencia, muy buena eficacia, excepto en algunos casos, como les decía, que por ejemplo los síndromes epilépticos quizás cuesta un poco más, no todos responden a todos los fármacos antiepilépticos, pero si hablamos de una epilepsia, digamos, común y corriente, los fármacos antiepilépticos son muy eficaces. Y siempre tiene que ser la primera opción. Muy importante, nosotros no vamos a agarrar y le vamos a dar todos los que haya al paciente. La idea es empezar con uno, ir incrementando la dosis o pensar en agregar otro si vemos que no responde. Y siempre vamos a elegir el fármaco en base a la situación. ¿Qué quiere decir? Yo no les puedo decir que hay uno que se usa siempre y siempre vamos primero con esto, como quizás sí ocurre en otras patologías. En este depende del tipo de crisis que tenga, de la edad que tenga, de la condición de la persona. Quizás es una persona embarazada, entonces no le podemos dar el mismo tratamiento que a una persona que no está embarazada. Entonces va a depender mucho de la situación. Sí, lo que sucede es que quizás hay algunos que se usan más por cuestiones económicas. Por ejemplo, la fenitonina se usa mucho porque es barata. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de recetar al paciente. Si el paciente no tiene los medios para conseguir una medicación que quizás es mejor pero es más cara, bueno, vamos a tener que ir con la segunda mejor opción. Y un poco de eso que les quería hablar cuando les puse que hay drogas clásicas versus drogas nuevas. Las drogas clásicas, no sé si ya lo vieron en fármaco, pero las drogas clásicas son aquellas que, bueno, las hicieron primero y son súper generales. ¿Qué quiere decir esto? Actúan en 1 millón de receptores. Entonces, esto lo que hace es que tengan más efectos adversos. Y por eso, cuando notaron, che, mirá, genera muchos efectos adversos, dijeron, bueno, creemos nuevas drogas que actúen sobre estos receptores, pero de forma más específica. Entonces, una actúa sobre este, otra actúa sobre este.
y eso hace que se reduzcan los efectos adversos. Es algo bueno, sí, pero en muchos casos son más caras. Entonces, por más de que sean mejores, si son más caras y el paciente no las puede pagar, no tiene ningún sentido porque va a tener mala adherencia y no va a funcionar el tratamiento. Bueno, y acá les dejé para ustedes, que la idea no es verlo acá, pero sí para que vean ejemplos. Perdón, no encuentro el mouse. Ahí está. Un cuadrito con las drogas que hay, el mecanismo de acción y en qué casos son eficaces. Entonces te dan todas estas opciones y te dice, bueno, esto lo podrías usar para epilepsias focales, esto lo puedes dar en epilepsias generalizadas, esta cuando tiene este síndrome. Nada, no se tienen que aprender este cuadro, chicos, ni ahí, pero sí para que vean que según la situación vamos a elegir un antiepiléptico u otro. ¿Los asteriscos qué significan? Van a ver, en los asterísticos no se los puse porque no iba al caso, pero te hacen aclaraciones como, por ejemplo, no sé, en los pacientes con síndrome de Lennox-Gastaut no les podés dar antiepilépticos que actúen sobre los canales de sodio porque te puede llegar a afectar, porque pueden no hacer efecto y pueden empeorar la condición del paciente. Hay algunas aclaraciones que se hace que no se preocupen, no van al caso, pero nada, si quieren después, antes de pasárselos, se los cambio, entonces leen lo que dicen los asteriscos. ¿Les parece? Perfecto, gracias. Bueno, entonces, nosotros siempre, primero vamos a ir con los fármacos antiepilépticos. O sea, la cirugía únicamente va a estar sobre la mesa una vez que el tratamiento farmacológico haya fallado. No se hace nunca de primera línea. Siempre probamos primero con los antiepilépticos. Si yo te probé dar uno, te probé dar otro, aumenté la dosis, modifiqué todo lo posible y no hubo caso, bueno, ahí vamos a considerar la cirugía. Pero la cirugía tampoco sirve para todo, porque en los casos de las idiopáticas no tengo que operar. Entonces lo vamos a hacer cuando haya lesiones que puedan resecarse. Y esto se va a dar, yo acá les puse 2 ejemplos, lo mismo, en la idea no es adentrar en esto, pero sí por ahí que les queden en qué casos se podrían hacer. Se puede hacer resección de amígdala al hipocampo o una callosotomía. La resección de amígdala y hipocampo se puede dar porque muchas veces hay displasia del hipocampo y eso puede llegar a generar las convulsiones. Y la callosotomía, la idea es, puede ser parcial o total, y lo que buscamos hacer es, bueno, si yo te corto el cuerpo calloso, evito que la crisis se propague. Entonces, ponele que vos tenés tipo las crisis focales generalizadas, bueno, yo lo que hago es... Ahí. Bueno, perdón, habló la computadora. Yo lo que hago es evitar que tengas una crisis generalizada. Hago que se mantenga siendo focal. Ahora, ojo, porque estas cirugías, si bien pueden llegar a controlar un poco las crisis, no te aseguran que las dejes de tener y además pueden tener muchos efectos adversos, porque yo te saco el hipocampo, te saco la amígdala, te estoy alterando todo tu centro, digamos, de manejo de emociones, te estoy alterando el sistema autonómico, te hago una callosotomía completa y te estoy generando una desconexión entre el hemisferio izquierdo y derecho. Entonces, eso trae muchas comorbilidades para el paciente y por eso es que nunca jamás va a ser la primera opción. Siempre vamos a tratar de evitarlo. Ahora, si ya es una cuestión en la que el paciente no puede vivir por las crisis epilépticas, bueno, entonces ahí probamos tratamiento farmacológico y si no funciona, la tenemos que considerar. Y si en el caso de que haya un paciente que lo mismo haya intentado el tratamiento farmacológico, no haya funcionado y no sea candidato a cirugía porque no tiene una lesión, lo que podemos considerar es un estimulador vagal, que básicamente lo que hacen es le colocan un aparatito en el que se lo colocan abajo de la clavícula con un cablecito con un electrodo que va al nervio vago. Y ahí lo que hace es manejar las descargas eléctricas hacia el nervio vago. No se sabe bien cómo es que lo hace, pero lo que se cree es que el nervio vago es el que genera, digamos, o el que manda señales para que un grupo de núcleos genere la descarga que termina produciendo la convulsión. Para que se produzca la convulsión necesitan que esos núcleos se descarguen todos al mismo tiempo. Entonces lo que hace este estimulador es inhibir esta contracción y evitar la crisis convulsiva. Ojo, porque esto es lo que se cree. No es algo confirmado, no es algo todavía se está, como que no saben muy bien cómo es el mecanismo. Esa es una de las teorías que hay, pero nada, se ha visto que es útil. El estimulador vagal dura 5 años, pero después para cambiarlo es únicamente un procedimiento muy corto de 1 hora ambulatorio, entonces no es tan molesto. Y lo mismo,
solamente cuando el tratamiento farmacológico no funciona. O sea, todas estas son alternativas, son segundas opciones, pero siempre probamos primero el tratamiento farmacológico. ¿Hasta acá alguna duda? No. Perfecto. Y lo último es la dieta cetogénica. La dieta cetogénica es usada como ultimísimo recurso, o sea, si yo les decía que antes, bueno, esto es más último recurso, porque es una dieta que se basa básicamente en darles muchos lípidos al paciente y darles pocas proteínas e hidratos de carbono. El objetivo de esta dieta es aumentar el umbral de las crisis epilépticas, es decir, hacer que le cueste más al encéfalo, a las neuronas que están descargando, les cueste más descargar y generar la crisis. Se cree que esto sucede porque cuando vos haces una dieta rica en lípidos y sacás los hidratos de carbono, las neuronas empiezan a utilizar como fuente de energía las cetonas en lugar de la glucosa. Y se cree que las cetonas dan una energía mucho más estable, entonces esto permite estabilizar un poco las conexiones neuronales, y porque además cuando vos tenés las cetonas, al metabolizarse, estimulan la producción de GABA, que es un inhibidor generalmente, entonces también te ayuda, digamos, a inhibir las crisis convulsivas. Ahora, esto se hace en casos muy específicos, con el paciente siempre internado, porque puede traer un montón de comorbilidades. O sea, vos al paciente lo podés terminar teniendo en acidosis, le podés generar litiasis, el paciente puede llegar a morir. Entonces, solamente lo vamos a hacer en casos muy específicos, sobre todo se hace, creo que más que nada en niños, y cuando... Perdón. Sobre todo... Y cuando el paciente está internado, o sea, si el paciente no está internado, nosotros no le podemos recetar, bueno, pero va en tu casa a hacer esto, porque el paciente va a su casa, hace esta dieta, termina con acidosis y quizás se muere. Entonces, es con mucho control sobre el paciente, siempre internado, y teniendo en cuenta que no haya estos efectos que pueden ocurrir de la litiasis, la acidosis, etc. Nada, está escrito, no es que no se usa, pero bueno, tratamos de evitarlo siempre que se pueda. Bueno, y hasta acá llegamos con el tratamiento. ¿Alguna pregunta del tratamiento? Yo tengo una consulta. En una persona que la tenés internada en guardia que te desarrolla un estatus convulsivo, ¿qué medicación se le debe hacer para salvar? Me diste justo el pie para arrancar la última parte, que es justamente hablar... Ah, no, mirá. Bueno, ahora te contesto la pregunta, que tenemos todo un tema de estatus epiléptico y ahí vamos a ver bien qué es lo que se hace para tratar el estatus epiléptico, ¿sí? Pero antes de ir con eso, les comento esto, que también se había hablado al principio de la clase, de lo que es la epilepsia en remisión. Entonces, como nosotros dijimos, los antiepilépticos no curan la epilepsia. Pero lo que sí podés hacer con los antiepilépticos es generar una epilepsia en remisión. Es decir, vos estás muchos años tomando esa medicación y si vos pasaste 10 años sin tener convulsiones, 10 años, o sea, no es poquito, 10 años sin tener convulsiones, y 5 de esos años fueron sin los fármacos antiepilépticos, entonces podemos considerar que tu epilepsia está en remisión. Obviamente, en el momento en el que esa persona vuelve a tener una crisis, listo, volvemos al tratamiento, empezamos todo de nuevo porque aparentemente volvió. Pero bueno, no hablamos de una epilepsia curada, sino que de una epilepsia en remisión. Y la otra situación en la que nosotros podemos decir, bueno, este paciente se curó una epilepsia en remisión, es cuando son síndromes epilépticos que dependen de la edad y el paciente pasa esa edad y no vuelve a tener crisis. Entonces, en los que yo les nombré, en el Lennox-Gastaut, es raro porque tiene mal pronóstico, pero hay otro que es la epilepsia benigna rolándica, por ejemplo, que generalmente está hasta los 13 años y después se va. O sea, el paciente lo tiene creo que desde los 5 hasta los 13 años, y pasado eso, pasada la adolescencia, el síndrome ya no está más. Entonces hay una epilepsia en remisión porque era edad dependiente. Por eso también se le dice benigna, porque generalmente tiene buen pronóstico. Entonces, esto no pasa siempre, no es que, listo, ya está, vos pasaste la edad, te curaste, no, porque puede que no sepa, pero si es un paciente que nosotros vemos que no volvió a tener crisis convulsivas, bueno, lo vamos a estar mirando, pero es muy probable que este paciente ya haya entrado en remisión. Bueno, y ahora sí, vamos con lo que me habían preguntado recién, el estatus epiléptico. ¿Cuándo decimos que hay un estatus epiléptico? Dos opciones. La crisis convulsiva dura más de 5 minutos o no duran más de 5 minutos, pero vemos que el paciente tiene varias crisis y no termina de recuperar la conciencia entre una crisis y la otra. Entonces, el paciente tiene una crisis,
pierde la conciencia y cuando sigue confuso, sigue medio perdido, vuelve a tener otra crisis. Bueno, ahí nosotros consideramos que hay un estatus epiléptico. El estatus epiléptico se vuelve aún más grave pasados los 30 minutos. ¿Por qué es esto? Porque el cerebro puede compensar la demanda metabólica que te lleva a una crisis convulsiva solamente hasta 30 minutos. Después de eso tenés muchísimo riesgo de daño neuronal permanente. Entonces hay que tenerlo en cuenta porque pasados los 30 minutos, bueno, la verdad es que el pronóstico de ese paciente es bastante peor si nosotros no pudimos frenar el estatus. Y las causas más frecuentes de estatus epiléptico son los ACV y la mala herencia. Se cortó la voz. Silencié el micrófono. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Perfecto, gracias. Entonces, esto es importante porque es algo que le vamos a tener que aclarar a los pacientes cuando nosotros los estemos tratando de decirle no adherir al tratamiento, no cumplir con el tratamiento, puede traer este tipo de situaciones que son muy peligrosas. Entonces, una epilepsia que tranquilamente podría ser controlada por una mala adherencia termina llevando a un estatus epiléptico que puede generar daño neuronal permanente. Entonces, el estatus epiléptico es un tema muy importante porque además es una emergencia neurológica. ¿Por qué? Justamente por esto que les digo. O sea, nosotros tenemos que, dentro de los 5, ya cuando empezamos a contar el tiempo y vemos que no frena, llegan los 5 minutos, ya tenemos que empezar a frenar la crisis, porque no podemos permitirnos llegar a los 30 minutos y que el cerebro deje de compensar este aumento de la demanda. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ante un paciente que tiene estatus epilépticos? Acá les doy a rasgos generales, después van a ver, les dejé un cuadrito que por ahí les es muy útil, qué es lo que cómo vamos a manejar a un paciente con un estatus epiléptico. En primer lugar, tenemos la valoración inicial, es decir, examen físico completo, examen neurológico, todo tiene que ser rápido, no podemos colgarnos en una nube porque recordemos que acá el tiempo corre. Entonces, tenemos que hacer un examen físico completo, neurológico, asegurarnos que el paciente pueda ventilar, digamos, tenga ventilación y tenga oxigenación correcta, si necesita que le demos una máscara de oxígeno, etc. Y después hacer un acceso intravenoso para poder pasarle toda la medicación, porque recuerden que nunca nada por boca a ningún paciente que esté con ninguna crisis, menos que menos a uno que esté en estatus epiléptico, y un laboratorio. ¿Para qué nos va a servir el laboratorio? Justamente para ver, ¿este paciente tiene alguna otra condición que esté afectando, que alargue esto? ¿Tiene hipoglucemia? ¿Tiene acidosis? ¿Tiene alguna situación que me haga que me empeore todo esto? Entonces, esas son medidas generales, digamos. Y después ya, una vez que llega a la marca de los 5 minutos, empezamos a suprimir las convulsiones. Realmente nosotros esperamos hasta los 5 minutos, vamos haciendo esto, si el paciente está internado, de tener la vía preparada, de todo, pero bueno, cuando una vez que llega a la marca de los 5 minutos, vamos a suprimir las convulsiones. ¿Cómo lo hacemos? Usamos benzodiazepinas primero. Generalmente lorazepam o diazepam, midazolam también se usa, y como les decía antes, nada por boca, endovenoso o rectal. A partir de ahí, vamos a ir chequeando al paciente. Bueno, listo, con esto, ¿pudimos suprimir las convulsiones? Sí, genial, monitoreamos. No, aumentamos la dosis, volvemos a probar las mismas drogas o empezamos a añadir otras. Ahora, en este cuadrito que les dejé, van a ver que tienen el tiempo y a partir de ahí, qué es lo que se tiene que ir haciendo en cada momento. Que miren, les muestro acá. Los adelanto para que vean bien. Ahí está, ahí lo ven, ¿no? Sí. Bueno, como ven acá, hasta los 5 minutos, dice, primero empezás con oxigenoterapia, lo monitoreás, tenés el acceso venoso preparado. Lo de la tiamina se usa mucho para prevenir generalmente la encefalopatía de Wernicke, que es un tipo de encefalopatía, es básicamente daño neuronal que se genera por la falta de tiamina, y esto se puede ver sobre todo en pacientes desnutridos y en pacientes alcohólicos. Entonces, es importante porque si tenemos un paciente alcohólico, un paciente desnutrido, lo tenemos que tener en cuenta. También pacientes con síndrome de malabsorción se usan mucho porque sirven mucho para prevenir esta encefalopatía que termina generando daño, que puede ser reversible si nosotros actuamos rápido. Entonces le damos tiamina y le damos glucosa, lo mismo, si el paciente está hipoglucémico, le damos glucosa. Siempre damos primero la tiamina y después la glucosa. Y después ya llega a los 5 minutos, pueden ver acá, llega a los 5 minutos y empezamos con las benzodiazepinas. Lorazepam o midazolam. Y en caso de ser necesario, si nosotros vemos que a los pocos minutos el paciente no tiene respuesta, volvemos a tratar. Esto es entre los 5 y 10 minutos. Pasan los 10 minutos, el paciente sigue sin responder. Bueno, tenemos dos alternativas. Vamos con fenitoína o podemos ir con ácido valproico, fenobarbital. Algunos eligen esta opción, pero bueno, lo más común es que se vaya por fenobarbital. Bueno, probamos fenobarbital. ¿No funciona? Listo.
pasaron los 30 minutos, tenemos que volver a probar con midazolam. Y así vamos a ir, digamos, incrementando y probando distintas drogas, sobre todo benzodiazepinas, para poder frenar las dosis. Ya pasados los 90 minutos, la verdad es que el pronóstico es bastante malo, porque es un paciente que está con el cerebro freído, básicamente, porque ya 90 minutos con descargas eléctricas anormales constantes, la verdad es que es un muy mal pronóstico, pero bueno, nada, lo esencial, lo más importante es lo que hagamos en los primeros 30 minutos. O sea, en los primeros 30 minutos hay que tratar de frenar esas convulsiones como sea, mantener al paciente, vigilarlo muy de cerca, y si frenan las crisis, si logramos que frenen, por ejemplo, la segunda vez que nosotros le damos lorazepam, por ejemplo, bueno, monitorearlo de cerca que no le vuelva a ocurrir. Entonces, este cuadro se los dejo a ustedes. Esto es por ahí más, quizás más fármaco, no sé si es algo que van a ver tanto ahora, pero me pareció bueno tener este acomodo, digamos, de, bueno, si pasan los 5 o 10 minutos esto, si pasan los 30 minutos esto, si pasan... A mí me sirvió mucho para estudiarlo. 2 preguntas. ¿Qué es HGT? Aiza. HGT. ¿Sabes que no sé? Hemoglucotest para ver la glucemia. Muy bien, qué genial. Bien. Y otra cosa, ¿esto se hace en UTI? Sí. Muy bien. Y ahora, para ya cerrar la clase, ya terminamos, se los prometo, es qué es lo que vamos a hacer en un paciente o en una persona en la calle que está teniendo una crisis epiléptica. ¿Okay? Esto es muy importante para cualquier persona, no solo para los que quieran ser médicos, sino para quien sea. Esto es algo que tendrían que enseñar ustedes a sus familiares, de hecho, porque es muy importante que se sepa cómo actuar si una persona tiene una crisis epiléptica en medio de la calle, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que sí tenemos que hacer cuando una persona está convulsionando? Primero, calmarnos nosotros. O sea, porque lo más probable es que el entorno esté muy exaltado. Si tiene familiares, los familiares van a estar como locos. Entonces, nosotros tenemos que mantener la calma. Sabemos que probablemente sea una crisis que en unos minutos va a pasar, entonces, estar calmados. Lo segundo es permitir que siga su curso. Esto que les decía antes, una vez que la crisis inicia, ya está, no la podemos parar. O sea que dejemos que suceda y lo que sí, tomemos el tiempo. Porque, recordemos, pasan los 5 minutos, listo, estatus epiléptico, ya el asunto cambia. Entonces, permitimos que siga su curso, que el paciente convulsione, porque no vamos a poder frenarlo, y si nos acercamos probablemente terminemos lastimados nosotros, y tomamos el tiempo. Si es posible, si tenemos la posibilidad y vemos que tiene muy ajustado, podemos aflojarle un poco la ropa para ayudarlo, que no se, quizás en las crisis tónicas y demás, que no se atragante, nada parecido, que no se ahogue, nada parecido. Y una vez que termine la crisis, colocar a la persona, o si llegamos a poder durante la crisis, que suele ser difícil por esto que le digo, que por ahí se acercan y se comen una piña, que no está tan bueno, colocar a la persona en posición de seguridad. Es decir, la colocamos a la persona de costado para que si tiene vómito, fluido, saliva, lo que sea, lo pueda alargar y no se termine atragantando con eso. Y la otra es, si nosotros vemos que el paciente está y tiene, por alguna razón, al lado un cuchillo, saquémoselo y liberemos los alrededores para que no se dañe al mismo. Pero recordemos siempre, al paciente no lo tocamos, dejamos que convulsione, mantenemos la calma, tomamos el tiempo y esperamos. Si tenemos la posibilidad, podemos colocarle quizás algún almohadón, una campera, algo abajo de la cabeza para que no se lastime, pero siempre tanteando que no nos pongamos en riesgo a nosotros. Y igual de importante, que no hay que hacer ante una crisis epiléptica, que esto es algo que quizás hay algunos mitos en cuanto a lo que hay que hacer, y esto es para ahí lo que ustedes, que ya lo saben, van a tener que ir a intervenir cuando vean que alguien esté tratando de hacer estas cosas en un paciente que está teniendo una crisis. Entonces, primero, bueno, lo contrario de no perder la calma, no entremos en pánico nosotros, porque si no, no vamos a ayudar nada y encima vamos a generar más pánico en el entorno. Entonces, punto principal, no perder la calma. Después, lo mismo, no tratar de interrumpir la crisis. Y si vemos a alguien que está tratando de abrazarlo, de calmarlo, de lo que sea, sacarlo, porque al final puede terminar haciendo más daño, se puede dañar al mismo. Entonces, si vemos que alguien está tratando de interrumpir la crisis, decimos no. Tiene que pasar, no hay nada que vos puedas hacer, la crisis va a seguir sucediendo. Entonces, no solo no ayuda, sino que por ahí puedes llegar a empeorar la situación. Entonces, no interrumpimos la crisis. Esto es importantísimo. Hay gente que piensa que hay que sostenerle la lengua para que no se ahogue con su lengua, ponerle una lapicera para que no se muerda la lengua. Si se muerde la lengua, que se muerda la lengua, pero es mejor que se muerda la lengua que termine atragantado porque nosotros le quisimos poner un objeto que al final se le terminó yendo. Entonces, no le ponemos nada en la boca, no le tocamos la boca, lo dejamos que siga, y si se muerde la lengua, bueno, será un mal menor, pero preferimos que se le muerda la lengua y no termine ahogado. Entonces, eso es algo muy importante, que por ahí es un mito, que la gente cree que lo tiene que hacer, que tiene que hacer algo para que la persona no se lastime la lengua.
Entonces eso, nosotros que sabemos, lo tenemos que tratar de evitar. No se toca la boca del paciente, lo dejamos que tenga la crisis y después lo ponemos en posición de seguridad, eso sí. Y la última es no realizar maniobras de reanimación. Cuando el paciente está teniendo una crisis convulsiva, no tiene ningún sentido que nosotros vayamos y empezamos a hacer RCP. Entonces, nada, ese tipo de cosas también. Estos 4 ítems son tan importantes como los ítems de las cosas que sí tenemos que hacer. ¿Sí? Pregunta, ¿se llama la ambulancia desde el momento 0 o simplemente a partir de los 5 minutos ahí tomas esas medidas? Mira, ahí depende mucho de los antecedentes del paciente, porque la verdad es que si el paciente ya está en un estatus epiléptico y vos recién en ese momento empezás a llamar a la ambulancia, estás perdiendo tiempo. Entonces, si te dicen que generalmente tiene estas crisis, que no suele, como les decía, el estatus epiléptico, las causas más comunes son ACV y mala adherencia al tratamiento. Si son pacientes que justo hay un familiar que te dice, no, mira, esto le pasa todo el tiempo, la verdad es que no tiene, no sé, toma la medicación, la toma correctamente, bueno, podés esperar, pero si no te arriesgas, si no conoces a la persona, si no sabes nada, llamas a la ambulancia y cualquier cosa, nada, habrán ido al pedo. Pero bueno, mejor prevenir que al final decir, mira, lo tendría que haber llamado antes porque ahora llegaron tarde. O sea que sí, ante la duda, llamen. De última, nada, irán y revisarán al paciente y dirán, no pasa nada, ya te puedes ir, perfecto, pero bueno, siempre llamen. Bueno, acá les dejo la bibliografía de la clase. Muchas gracias y ahí tienen el mail de nuestra ayudantía por si quieren mandarnos algún tipo de dudas. Con respecto a la marihuana, Gracias. ¿se habla